Con Gabriela Falcone, quien es fonoaudióloga, especialista en intervención y gestión gerontológica, también en neuropsicología. Gabriela, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buen día a todos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Un placer realmente poder conversar acerca de este tema que me has propuesto, que es el trabajo tuyo con adultos, adultos mayores, y el tema de la memoria, ¿no? Eh, Muchas veces cuando somos jóvenes, tenemos ciertos episodios por muchas cuestiones de olvido de muchas cosas que las tenemos muy evidentes, pero cuando los años pasan y estas cuestiones nos hacen dudar acerca de lo que nos está pasando o no, tenemos que hacer una pequeña reflexión y sobre todo trabajos de prevención que no arrancan ahí, sino que lo ideal sería arrancar antes. Pero bueno, me has propuesto este tema y te escucho atentamente. Mira, Jorge, buen día, ¿cómo estás? Un Bien. placer estar acá y agradezco el espacio para poder difundir un poco y también aclarar algunas ideas. Cuando nosotros hablamos de dificultades con la memoria, generalmente lo asociamos a los adultos mayores. Ajá. Y en realidad son dificultades que aparecen no necesariamente en la adultez mayor. Lo Ujú. que pasa es que el foco está puesto precisamente en las personas más grandes por una declinación en sus funciones neurocognitivas y es más natural que aparezca en ese momento de la vida, ¿sí? Vos sabés que Sí. adulto mayor se considera, según la Organización Mundial de la Salud, a toda persona mayor de 65 años. Y está, Bien. con esto hay como una idea errada, porque cuando vos hablas de adulto mayor y hoy se lo comentás a alguien de 65 años, te dice de ninguna manera yo me siento una adulta mayor y mucho menos una geronte. Vos sabés que mi área específicamente son los adultos, que es la gerontología. Y es una Ujú. palabra que aleja a todo el mundo de conectarse precisamente con todo aquello que tiene que ver con la prevención, que es donde, en Sí. el segmento donde más vos lo vas a necesitar, y en realidad esto aparece algunos años antes. Y entonces Ujú. es importante porque tenés que ver qué causas lo producen, cómo se produce y en qué casos, porque si vos tenés oportunidad de conversar con pares o con gente que hoy ronda los 30 o los 40 años, más de uno debe haber olvidado cosas o perdido cosas. Puf. Entonces, eh, el, Tengo un poquitito más que los 30 y pico, pero el- sí me ha pasado y uno le da miedo, ¿no? Che, ¿qué será esto? Y a veces bromeamos con el que se vino el alemán antes, o que tengo tremendo. un principio de Alzheimer, como se suele mal decir, y son cuestiones que nos preocupan, pero la prevención, como decías, también la podemos hacer de jóvenes, ¿no? Sí, desde ya. Y vos sabés que yo creo mucho en las campañas de difusión y de prevención, sobre todo en salud, Claro, ¿verdad? claro. El tema es que cuando vos haces una campaña, no podés dejar aristas sueltas. Mira, hace muchos años, cuando yo trabajaba en la Universidad de 3 de Febrero organizando talleres, Ujú. eran aulas muy enormes, ¿no? Que Sí, 50 personas promedio. sí, sí. La mitad de las personas rondarían los 60 y pico. Bueno, el 60% la única preocupación que tenían era no tener el alemán, tal cual como vos lo Mira, decís, mira. literalmente. Porque había Ujú. tanta preocupación que por el mismo temor a tenerlo te olvidas de cosas, ¿entendés? Entonces, yo siempre insisto en que si vos conocés y tenés información y contás con herramientas, tenés muchísimas más chances de acercarte a la consulta, de ver si hay que intervenir desde algún lugar o si te podés darte un tiempo de ver qué está pasando. Vos sabés que el común denominador de hoy es el estrés. Vivimos Uf, en una dinámica que no es la que podemos asimilar, es decir, la vida va en un ritmo y nosotros vamos a veces alcanzándolo y a veces nos pasa por encima. sí, Y sí. eso hoy, y es común para todos, repercute en la memoria, porque Ujú. precisamente, ¿qué es la memoria, Jorge? La A- a- capacidad de obtener información, retenerla, guardarla y hacer uso de esa información cuando vos lo necesitas. Es como si existiera Totalmente. un aprendizaje de eso que llega a vos, a tu medio y a tu cerebro. Entonces, si vos Ujú. conocés cómo esto funciona, podés estar más atento en ver si te olvidaste algo, porque estás emocionalmente inestable, porque dormiste mal, ¿sí? Ujú. Porque cambiaste alguna medicación y estás adaptándote, porque tenés alguna fecha cercana en este calendario que te moviliza por alguna razón, o simplemente porque hay algo que se está instalando de a poco y que a veces puede que no le prestes atención o a veces puede que le prestes demasiada atención.
Entonces, ¿cuál es la clave? Siempre la consulta, ¿no? Siempre pasa por ahí. ¿Cómo influye, Gabriela, lo psicológico, ¿no? Recién decías hace un ratito, tengo miedo de que me olvide de algo, tengo miedo de no acordarme, y finalmente te termina ganando el trastorno de ansiedad, que es debe ser el trastorno que hoy nos está invadiendo, sobre todo los argentinos, ¿no? Que vivimos permanentemente ansiosos y con lo social como nos atraviesa, lamentablemente, ¿no? Que no tenemos una sociedad estable. Pero digo, a ver, prevención podemos hacer desde el estudio, la lectura, cuestiones cognitivas, a ver, orientarnos un poquito y quizás le hablamos un poco al público de 35, 40, 45 que puede decir, che, a mí me preocupa este tema, ¿qué puedo hacer? ¿No? Son distintas, hay muchos puntos de vista, ¿no? Yo te cuento Sí, el mío desde la clínica y desde trabajar mano a mano con la persona que no tiene nada y con la persona que tiene un poco de todo. Esto que vos hablas de los estados emocionales influye directamente, por supuesto. La sí, geografía, por supuesto que también. El momento político también y el momento de tu vida también. claro, Porque claro, también sabes que en Argentina hemos pasado siempre situaciones que hacen que todo esté el ánimo, ¿no? Que vos sí, tengas que tener otros recursos. Entonces uno desarrolla esos recursos. Si no, no estarías ni vos acá ni yo tampoco, ni la persona viniendo a la consulta. Pero el problema es que se afecta la calidad de vida. ¿Por qué? Porque desde el chiste que vos haces en una reunión, ¿no? En el cual cuando vos cotejas, todo el mundo se olvida de algo. Es mentira que ujú, realmente alguien algo olvidó en algún lugar. sí, sí, Ese chiste, hasta el miedo que se instala y hasta algo tan invisible que realmente de tan visible que es no se presta atención y que te diría que hoy es causa, no sé si es más preocupante, pero es tan preocupante como un problema en la memoria, que es la depresión. Vos hablabas de la también, ansiedad, ¿no? ¿La ansiedad también, qué es? Esta imperiosa ubicación de tu mente, cuerpo, espíritu en un tiempo que no es este. O sea, vos ujú, estás en un presente, pero no. Bueno, con el tema de la emoción o del estado de ánimo, que es el estado de ánimo es una condición natural de todos, la depresión es una patología. Y sí, en el medio sí, hay muchos grises que pueden, como vos comentabas, venir desde un tema financiero y económico actual hasta algún tema familiar, hasta una calidad de vida que ha venido en cuesta baja desde hace mucho tiempo y hace que esta persona, o a veces la misma, hay enfermedades que cursan con cuadros previos de depresión, o sea, su primer síntoma es una depresión, y pasa en forma invisible. ¿Por qué? Porque es una ujú, persona que no tiene motivación, que no asiste a veces con regularidad a su tarea, o que asiste a su tarea pero su cabeza está en otro lugar, o que permanece mucho en su domicilio y en su cama, o que deja de frecuentar lugares sociales. Entonces, esa cosa tan visible que no se ve es un indicativo tan enorme como puede ser la pérdida de memoria. Por eso claro. cuando uno indaga o empieza a prestar atención a lo que esta persona a veces trae a la consulta, o en una reunión, viste que se dan estos comentarios, generalmente hay un estado de ánimo asociado. El tema Ujú. es si yo puedo echarle la culpa o responsabilizar ese estado de ánimo, o tengo que ver, yo siempre digo que somos como un crochet, ¿viste el tejido de crochet que cada tanto tiene como un nudito o algo así que vos tenés que ir acomodando y volviendo a armar? Bueno, somos una especie de crochet y la idea sería ir desatando esos nudos o esas diferencias que aparecen hasta llegar verdaderamente a la causa de lo que está sucediendo. Cómo ¿Y los por qué sentidos nos invaden, ¿no? Todos los eso? sentidos que vos decías, cuando suelo dar clases y hablamos de filosofía, suelo hablar de los sentidos y cómo influyen en nuestro interior y cómo ejercitar los sentidos también es muy importante. Vos remarcabas esto de la gente que muchas veces se quedan en su casa, no salen, se recluyen y eso hace también que se perjudique el espectro social en todo aspecto. Todo influye en la memoria, es increíble, ¿eh? Es increíble. ¿Sabes por qué? Mira, pensalo desde lo simple, ¿no? Desde tu profesión vos lo habrás visto muchas veces y muchas veces lo habrás tenido incorporado, quizás analizándolo, quizás no. ¿Qué te sostiene en el camino, ¿no? En la línea de tiempo, ¿qué es lo que te sostiene siempre? Porque a veces se remarcan en la adultez mayor y tiene que ver en toda la línea de camino, ¿no? Te sostiene el proyecto y la red Ujú, social. Si vos tenés red social, que puede ser la que vos armes, la que vos quieras, la que vos
adecúe sí a esta etapa de la vida que estás transitando, pero tenés un proyecto. Y el proyecto no debe ser ambicioso, es un proyecto que puede ser desde frecuentar a alguien conocido hasta estudiar algo o no, o todos los grises que tenés en el medio. Esto te sostiene, te conecta y hace que de alguna manera incida absolutamente y directamente en tu calidad de vida. ¿Por qué Ujú. se insiste en la adultez? Porque se presume, entre comillas, que el adulto mayor carece o no accede tan fácilmente a estas dos cosas. Y ahí sí yo siempre hago la invitación a asomarse sin miedo, ¿no? Y a convivir con el espejo y con los miedos que uno le proyecta al paso del tiempo y entender que no es así. Si vos observas a los adultos a tu alrededor, te vas a dar cuenta que la gran mayoría hasta enseñan todo el tiempo las dinámicas que les hacen bien. ¿Qué es esto de Sí, conectarse del proyecto y de toda esta cuestión? Y básicamente, vos sabés que dijiste algo tan importante que a veces pasa absolutamente de largo, y es que la memoria está estrechamente ligada a los sentidos. ¿Por claro. qué? Porque vos cuando tenés, viste que los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, son la puerta abierta a la información hacia tu cerebro. Es Exacto. decir, que si vos olés, degustás, tocas, escuchás y ves, tenés garantizado que esa información de alguna forma ingrese a tu cerebro. ¿Qué pasa cuando ingresa? Bueno, precisamente se recibe, se fija, se guarda y cuando vos la necesitas, el cerebro la busca como si fueran compartimentos, en cajoncitos, y la evoca. Y eso es la memoria. Por eso memoria tiene que ver también con aprendizaje. Ahora, si por estas cuestiones actuales la ansiedad no me lo permite y no me detengo, o bien descuido aspectos clínicos que pueden ser, por ejemplo, si necesitas un audífono, equiparte adecuadamente, si necesitas cambiar los lentes, acercarte al oftalmólogo, es decir, empezar a considerar esas variables que hacen que esa información llegue directamente, es probable que también tengas problemas de memoria. Y no tiene que ver el alemán, sino que tiene que ver en qué puerta de ingreso esa información está quedando varada. Claro, De está siendo bloqueada. Sí, sí, pues sabes que me exactamente. hiciste acordar, Gabriela, de conocidos. ¿Quién no se ha cruzado a alguien en la vida que es reacio a ponerse el audífono? Y que no le gusta y se lo pone y se lo saca y que después empieza a hablar a los gritos porque no escucha o porque cree que no está hablando lo suficientemente alto porque el tema del audífono también es tan importante cuando está indicado y ahí tenemos un sentido que está funcionando mal, y hay información que no está llegando, y hay un deterioro en curso. No necesariamente uno va a estar mal psiquiátricamente por esto, pero podría ser tranquilamente que esté ayudando a un proceso de deterioro, ¿no? Es exactamente así, tal cual lo que describís la realidad. ¿Por qué? Porque incide directamente en las dos variables tan importantes que te comenté y es la red social. Cuando vos no ves bien, es políticamente correcto ir al oftalmólogo, que te diría que es Ujú. casi la visita que uno hace por rutina después de los Sí, 40, ¿no? Pero cuando vos escuchás mal, no vas al otorrinolaringólogo y al especialista fonoaudiólogo a que te indique un audífono, porque está mal visto. Pero ¿sabes por qué está mal visto? Y mira que los audífonos ahora son súper mínimos, ¿no? Con una calidad sí, asombrosa. Sino está mal visto porque eso se asocia, y ahí volvemos al comienzo, fíjate como todo siempre es un circuito, volvés al comienzo de el geronte, ¿no? De asociar ujú, el audífono a lo viejo, a lo que no claro, quiero, a donde no me quiero asomar. ¿Y sabés qué claro. pasa? Es como una propiedad transitiva. Vos no te equipás, entonces equipar nosotras le llamamos a este tema precisamente de poner una prótesis que ayude, ¿no? Ujú, El anteojo es una prótesis. Le ponemos otro nombre, pero lo es. Y el sí, audífono, por supuesto que también. Pero ¿qué pasa a esta persona que necesita escuchar y no lo puede hacer correctamente? Si está en su casa y el nivel de ruido es bajo, va a poder acceder a la información de última o sube mucho el volumen de la televisión o cuando quiere ujú, escuchar a un familiar lo baja. Pero vos no podés manejar el nivel de ruido en una reunión. Entonces, ¿qué hace esta persona? Empieza a ir a las reuniones como siempre, pero como sí, no puede discriminar, no puede escuchar bien lo que se está hablando, no, suponete, pregunta una vez o dos, ¿qué dijeron? ujú, sí. ¿Cuántos crees que de los 10 que hay en la reunión con trastornos de ansiedad se va a detener amablemente a explicarle más de 3 veces lo que se dijo? En líneas Sí, no. generales, pocos.
me ¿Entendés? imagino a esa persona poniendo cara como diciendo qué dijo, qué dijo, y una vez se lo decimos, se lo aclaramos, la segunda, y después le empezamos a hacer señas como espera un ratito, después te cuento. Claro, Este, exacto. Y si sí, encima tiene un vínculo muy cercano, ¿qué le vas a sí, decir? Che, para un cada vez estás poquito. más sordo, ¿no? Claro, Entonces, bueno, ahí sí. estigmatizás. Y si esa persona no podía intervenir porque le daba, no sé, cosa, ¿no? Que no escuchaba bien, menos Ujú, interviene. Entonces, ¿sabes qué claro, pasa? De 4 cumpleaños va a 2. Y el mes que viene de 2 va a 1 y el otro mes no va sí, más. sí, Entonces se empieza totalmente. a aislar. ¿Y qué pasa? La primera causa de deterioro, que es precisamente aislarte, ¿no? Qué Entonces, es lindo muy tema. importante identificar en dónde vos tenés la dificultad cuando ingresas esa información, si es cuando vos la estás percibiendo por los sentidos o no la estacionaste, no la captaste y no la guardaste, o bien si es cuando vos querés evocar esa información cuando alguien te pregunta algo y ahí no lo recordás. Ujú. Entonces, fíjate que el tema es muy amplio. Totalmente, y aparte tenemos cada tema que hemos tocado, o has dicho, por supuesto, como profesional, amerita una charla sola, de todos los puntos, de los sentidos y un Sí, montón de cuestiones. Gabriela, querida, un placer haberte escuchado. La verdad igualmente. que muy, bueno, muy lindo el tema, interesante. Y bueno, nada, simplemente muchísimas gracias. No, gracias a vos y por el espacio y un gusto, como siempre. Que tengas un hermoso día, ¿eh? Igualmente, gracias. Ahí estuvo con nosotros Gabriela Falcone, fonoaudióloga, especialista en gerontología. Eh, Cuántas cosas para conversar, ¿no? En adultos mayores, especialista, y por supuesto el tema de la memoria que me amerita tantas charlas y tantas cuestiones, ¿no? Bueno, querido Juan, bueno, aquellos que se quieran, perdón, comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 11 58 87 22 22. Repito, 11 58 87 22 22. En un ratito venimos con miembros de la Asociación Argentina de Tabacología, con la presidenta, la cardióloga, la doctora bueno, lo voy a decir un ratito, lo voy a decir un ratito, no me quiero adelantar, pero tenemos muy lindas cosas para conversar.